Antes de continuar con la primera ascensión, os voy a hablar de un hombre que es una leyenda del Matterhorn. Bueno, viajantes, pues aquí tenéis la fuente de Ulrich Inderbinden. Aquí lo veis, aquí arriba pone Ulrich Inderbinden, 3 de diciembre de 1900, el guía de montaña más anciano del mundo, que subió unas 370 veces al Matterhorn, la última en 1990. Se lo regalaron esto para su cumpleaños número 100, un regalo de la ciudad del ayuntamiento de Andermatt. Aquí lo veis ahí arriba. Entonces la fuente es súper mona. Aquí hay fotos de él, aquí en la inauguración. Entonces luego también tiene este banquito, súper mono. ¿Veis? Ulrich Inderbinden, perdón. Bergführer, ya sabéis, guía de montaña, 3 de diciembre de 1900 al 14 de junio de 2004, con 104 años. Os voy a mostrar ahora también su tumba, porque bueno, ya que os estoy hablando del Matterhorn, no de la primera ascensión, pero él es una leyenda del Matterhorn, así que, ¿no veis este rinconcito monísimo? Antes de que empiece la obra esta, ¿hace ruido? Voy a ir a enseñaros también su tumba. Y además de la fuente, aquí os muestro la tumba de Ulrich Inderbinden. ¿Veis aquí? Bergführer significa guía de montaña. ¿Vale? Él nació el 3 de diciembre de 1900, murió el 14 de junio de 2004, con 104 años. ¿Vale? Él subió la primera vez al Matterhorn con su hermana pequeña en 1921 y luego en 1925 se sacó lo que es el título de guía de montaña. Pero bueno, fue a partir de los años 60, ya después de las guerras y tal, cuando de verdad empezó a haber trabajo como guía de montaña. Él subió como 371 veces al Matterhorn, 84 al Mont Blanc y 81 al Dufourspitze. ¿Vale? En 1990, cuando se celebraban los 125 años de la primera escalada al Matterhorn, él subió teniendo 89 años. Tela marinera, ¿eh? Pues veis aquí, descansa junto a su esposa, que murió 20 años antes que él. Entonces bueno, ahora que como curiosidad, perdonad que no sé hablar, os comentaré que él nunca tuvo ni teléfono, ni bicicleta, ni coche. Pasó su vida aquí, solamente salió una vez en el año 2000, ya con un montón de años. No, en el 2000 no, en el 96, perdón. Viajó a Roma para que el Papa Juan Pablo II le diera la bendición, que era un deseo que él había tenido toda su vida, pero básicamente fue de los pocos viajes que hizo. Entonces, bueno, pues esta tumba os la quería enseñar porque también tiene que ver con el Matterhorn, no con la primera escalada, pero el señor Ulrich Inderbinden es una leyenda del Matterhorn, que serían los objetos de la tragedia de la primera ascensión. Entonces entramos por aquí y aquí veis, esto es de otras tragedias, es el Weisshorn, la pared oeste del Weisshorn, también son objetos recuperados de ahí. En el Matterhorn, aquí se despeñó Andreas Seiler, por lo que se ve, se recuperaron estos objetos, pues aquí los veis. Estos son otras personas que también han muerto en el Matterhorn, aparte de los que os estoy contando yo en el vídeo hoy. Estos aquí, y luego en este lado, esto creo que es. Esta es la cuerda que se rompió y la causa de la muerte del guía Otto Führer. Pedazo de cuerda, fijaros el grosor de esta cuerda en comparación a lo que os voy a mostrar ahora después. Estos son otros accidentes, ya veis. En el Matterhorn, 1879, se encontraron estos objetos. Estos en el Den Blanche, el 28 de agosto, 1899. Mirad las gafas. Y todo esto debe ser la gente pues, que murió en estos accidentes que os estoy mostrando. Ya te digo yo, en estos no encuentro yo mucho. Ahora aquí llegamos ya al sitio. Esta es la primera noticia que salió en los periódicos de la ascensión al Matterhorn y el accidente. Esta es una carta manuscrita de Edward Whymper. ¿Veis aquí? Edward Whymper. Para que no se lea lo que pone ahí. Entonces, bueno, esta sería la sala que está dedicada a la primera ascensión al Matterhorn, ¿vale? Entonces, se supone que esta es la cuerda original
que se rompió entre Peter Taugwalder y Francis Douglas. ¿Ves aquí? La cuerda que se rompió entre Douglas y Taugwalder el 14 de julio de 65. Entonces, o sea, vosotros decidme si esta cuerda aguanta a 4 hombres. Ni de broma. Además, esta cuerda ha sido analizada en Zurich por expertos y está demostrado que esa cuerda ha sido cortada. No está rota, sino cortada. La cosa está que Whymper se llevó la cuerda original, se la llevó a Inglaterra y no se sabe cómo esta cuerda acabó aquí. Entonces, que esta sea la original o que sea la que él cortó. Recordad que os he contado que él se liberó de la cuerda antes para subir el primero. Puede ser que esta fue la que él cortó, por eso está esta cuerda cortada o lo que sea, pero ya os digo que Taugwalder no le hubiera dado tiempo de ninguna de las maneras en los 3 segundos que dura la caída, o sea, que los otros se escurran y se caigan, a sacar un cuchillo, cortar la cuerda, asegurarse, imposible. Pero bueno, esta se supone que es la cuerda original. Ya os digo, os dejaré de todas maneras en la caja de descripción un documental donde lo demuestran que esta cuerda está cortada. Entonces, bueno, este es uno de los objetos que hay aquí. Luego aquí tenéis las fotos. Este es Peter Taugwalder, con 79 años. Supongo que este no sé si era el padre, lo que pone el último sobreviviente. No sé si será el hijo. Auténtica. Porque en esa época debe de ser el hijo. Este es Whymper. Ay, que me está dando todo el reflejo, perdonad. Ahí tenéis. Y este es el padre Taugwalder. Este es al que le arruinaron la vida al pobre hombre. Y aquí pone que en esta silla se sentó Edward Whymper mientras le estaba afeitando a la señora esta, Marie Wiener. Es esta señora de aquí. Pues estos son diferentes pinturas de cómo fue la caída. Entonces, pues aquí lo veis. Y luego aquí tenéis, esto se supone que es una imagen de los que salieron, los alpinistas que iban. Aquí ya sale Lucy Walker, pero estos son de las que se vendían entonces en el Alpine Club o aquí en Zermatt. Y esto se supone que es un cuadro que representa el momento. ¿Veis? Es el Matterhorn, la cruz marca el lugar donde se escurrieron, a 100 metros de la cumbre. Y aquí es donde se rompió la cuerda entre Taugwalder padre y Lord Douglas. Esto está al revés, no sé por qué está así, porque el que se escurrió fue él, no él. Pero bueno, se supone que aquí es donde la cuerda, que se supone que es esta, pero que, bueno, como no, a mí no me parece raro, pero bueno. Entonces ya veis, esta es la donde se supone que se cortó. Aquí veis la ascensión, la ruta que siguieron, ascendiendo por la montaña. Y aquí veis que está marcado con rojo. Aquí es donde se escurrieron y se cayeron. Entonces aquí tenéis otro cuadro de lo que es el momento de la caída. ¿Y aquí esto qué es? Este es el pico que llevaba Whymper, el pico de hielo. Y aquí tenéis a las víctimas, ¿vale? Este es Lord Francis Douglas. Este es al que no encontraron. O sea, su cuerpo nunca se ha encontrado. Se encontraron objetos suyos, pero no su cuerpo. Este es el reverendo Charles Hudson. Aquí le veis que es el que había traído a Harrow. Y este es el chavalito que se escurrió. ¿Veis aquí? Jovencito. Y este es el otro guía de montaña, el de Chamonix, Michel Cross. Este junto con Whymper fueron los primeros en subir a cuando llegaron a la cima, fueron los primeros que fueron los que se soltaron de la cuerda. Iban todos en una cuerda, en línea. Iba primero Cross y luego Whymper, se soltaron los dos y llegaron a la cima. Y luego a la bajada iban estos dos y este se escurrió y se los llevó a los 4. Entonces aquí tenéis todo el procedimiento judicial, las preguntas que les hicieron. Bueno, es un poco, viene en 3 idiomas. Viene en alemán, en francés y en inglés. ¿Lo veis? Un poco las preguntas, las respuestas, un poco tal. Y creo que ahí incluso están en original. ¿Veis? Aquí es un poco las tal. Aquí os enseña las tumbas de las víctimas, que luego las voy a enseñar yo en directo. No todas, pero esta sí que os la puedo enseñar. Este está en Chamonix, no sé si me va a dar tiempo a ir. Si me da tiempo os lo enseño en un vídeo, y si no, pues mira, por lo menos veis aquí la tumba. Este es Whymper, que murió aquí, está enterrado en Chamonix. Este es Hudson, que está enterrado en el altar de la iglesia inglesa de aquí de Zermatt. Michel Cross. Y se supone que aquí en Zermatt está también Harrow. Hay una tumba, no sé si es tumba o monumento, los dos.
porque aquí ponen papeles que está Hero, está enterrado en Inglaterra, pero esto está en el cementerio de Matterhorn, que lo voy a enseñar ahora después, en el cementerio de Zermatt, no sé lo que digo. Y estos son los objetos que se recuperaron de aquella tragedia. Entonces aquí veis los zapatos que llevaba Hero, que ya os digo que es el que se escurrió, que si os fijáis en los zapatos, él no tiene ni, bueno, tiene, si lo veis aquí en el reflejo, lleva algunos clavos, pero nada más. Estos son unos zapatos que te puedes poner para ir a misa los domingos, pero no para subirte una montaña de hielo. Entonces estos son los zapatos de Douglas, ya os digo que este no se encontró el cuerpo, pero veis que él lleva la suela metálica, lleva la suela más para escalar una montaña. Entonces que este muchacho se escurriera, pues a ver, es que era lo más fácil del mundo. Estos son trozos de tela que encontraron. El rosario de Michel Croz, que es este. El gorro también de Michel Croz, que era el guía de Chamonix, que lo pone aquí. Y esta era la Biblia, vamos, el libro de rezar del reverendo Hudson, que estaba aquí también. Así que aquí lo veis. Estos son los objetos originales. Y luego llegamos a la cuerda. ¿Qué es lo que os digo? Se supone que esta es la original. Pero vamos, ya os digo, han mirado en Zurich, esa cuerda está cortada. Esta cuerda no aguanta 4 personas ni de broma. Entonces, esta cuerda se la llevó Whymper a Inglaterra. ¿Cómo llegó aquí no se sabe? Entonces, que esta sea la original o no, pues en teoría sí, pero puede ser la que Whymper cortó para subir el primero, no se sabe, pero bueno, aquí la tienen como que es la original, porque será la original de la escalada, pero que si fuera la que se rompió o no, eso es lo que no se sabe. Así que bueno, voy a intentar salir otra vez para afuera para despedirme, perdonad. Ay, que me rompo toda. Pues aquí lo tenéis, amigos, espero que os haya interesado. Voy a salir ahora a... creo que voy a salir ahora a enseñaros el cementerio, para enseñaros las tumbas y acabar el vídeo allí en las tumbas, porque bueno, esta es la salida, no sé si hay algo ahí. Bueno, vamos a subir por aquí arriba, que me parece que si no me equivoco mucho, esa es la salida. O sea, es decir, hemos bajado por aquí y esto es la iglesia. Sí, esto es lo mismo, sí, es la salida. Porque por aquí es por donde hemos entrado, o sea, el museo lo hemos empezado por aquí, recordad, la iglesia, y por aquí ya se sale. Ya se saldría a lo que es la calle, vamos, la entrada y la salida es la misma. Entonces lo que voy a hacer ahora es salir, ¿veis aquí la iglesia? Pues detrás de la iglesia está el cementerio de los alpinistas. Voy a salir allí y os voy a grabar las tumbas de los Taugwalders, de Harrow y de Croz. Y bueno, luego iré a buscar la del reverendo Hudson y vamos a seguir con el vídeo. Viajantes, antes de ir a las tumbas de los escaladores, iba a decir si esquiadores, no, escaladores, os voy a enseñar un par de monumentos que tienen que ver con el Matterhorn y con el alpinismo. Pues el primero de ellos es la trompeta esta de los Alpes, el cuerno de los Alpes, como veis, con el Matterhorn al fondo. Está jugando un poquito al escondite, pero ahí está, ¿eh? Entonces, esta obra, ¿veis aquí? A ver cómo me pongo para que la veáis bien. ¿Vale? Es de los escultores italianos Paolo Albertelli y Maria Grazia Abaldo. Son los dos de Turín, ¿vale? Entonces, como veis aquí, las trompetas estas de los Alpes lo utilizaban la gente de aquí para comunicarse entre ellos y tal. Entonces, han metido aparte aquí como unas ramas, que son en acero las ramas también, los árboles estos, y luego se supone que son 7 figuras que representan la primera subida de la que os estoy hablando en este vídeo. Pero o yo soy muy torpe, que puede ser, o yo veo más de 7 figuras. Porque yo veo, vamos a ver, 2, ¿no? Estos 2 aquí, ¿los veis? Luego espera, voy a poneros el zoom para que lo veáis. Están los 4 que están cayendo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y luego arriba hay otros 2. 6, 8, a mí me salen 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y estos 2, 10. Se supone que son 7, ¿vale? Que son los 7 de la primera ascensión al Matterhorn. Pero a mí me salen 10. No sé, a mí las cuentas no me cuadran, ¿eh?
Entonces aquí veis que está explicado. Ay, no sé cómo ponerme para enseñaroslo. Ahí, el Althorn hecho en bronce y hierro, creado por los que os he dicho yo. Todo el aire, perdonad. ¿Veis? Se inauguró para el 150 aniversario de la primera escalada al Matterhorn. Y entonces pues lo que es lo mismo que os he contado yo. Pero vamos, veis, las esculturas representan la primera subida, la aspiración de la humanidad por la naturaleza. Es en 2015. Entonces es una obra muy bonita, perdonad el aire. Veis que está ahí el Matterhorn. Entonces este es el cuerno este de los Alpes. Entonces ahora voy a ir... El cementerio está aquí. Algunos de los protagonistas de este vídeo están enterrados aquí, pero voy a ir primero al otro cementerio que hay allí para enseñaros un par de monumentos y luego ya ver las tumbas, ¿vale? Como veis, seguimos muy cerca del cementerio, pero aquí en esta parte, que es el otro cementerio, no es el de los escaladores, pero aquí también hay muchos escaladores. Aquí este sería como el cementerio más normal. Entonces tenéis aquí el monumento a los montañeros fallecidos en accidente, ¿vale? Nos recuerda pues, a los alpinistas o a los que les gusta la nieve y tal, que han muerto en excursiones. Entonces hay un montón de plaquitas, ¿veis? Que os dice pues el nombre, de dónde es, cuándo murió, o incluso hay veces que ponen pues eso, cómo, si fue una avalancha o qué. Pero vamos, veis aquí los nombres. Hay muchos más previstos, pero bueno, hay una cruz de madera, como las que se suelen poner. ¿Esto es un español? Sí, un español. Manuel Vicente Bellido Cuesta, 65 al 2015, en Madrid. ¿Veis? Porque oye, esta ciudad, que es básicamente alpinismo, pues honra a las víctimas de este deporte, de esta pasión. Entonces aquí tenéis, ya os digo, al alpinista accidentado. Pues ahora vamos a ir aquí. ¿Lo veis? Aquí el monumento a los alpinistas fallecidos. Y aquí tenemos el monumento a los guías de montaña que han fallecido durante el ejercicio de su profesión. Os veis aquí, la cruz simboliza, pues eso, lo que os digo, que en las cumbres se suele poner una cruz. Entonces pone Bergführer, es guía de montaña, víctimas de su oficio. Aquí perdimos la vida, allí la encontramos otra vez, en la montaña sagrada del Señor. Pues veis, aquí pone igual los nombres y en dónde han muerto. Pues este, por ejemplo, murió en el Matterhorn, en el Kabelhorn, en el glaciar de Triente, en el Riffelhorn. Pues estos son guías de montaña. O sea, estaban trabajando cuando fallecieron. Pues veis aquí que además está aquí. Bueno, hoy el Matterhorn no se ve mucho. Perdonad el aire. ¿Veis aquí? A los pies descansa este monumento. Vamos a seguir con el siguiente. Bueno, pues como veis, no me he ido muy lejos. Pues este es el cementerio de alpinistas, que bueno, no os lo puedo enseñar muy bien porque están en obras. Os lo voy a enseñar después, ¿vale? Me voy a centrar ahora aquí en la tumba del alpinista desconocido, porque como sabéis, bueno, perdonad el aire, tenía que ponerse a hacer aire ahora. Desde la primera ascensión en 1865 han muerto como unas 500 personas en el Matterhorn, y hay veces que pues que no se encuentran los cadáveres o se encuentran solo parcialmente. Entonces pues aquí de hecho hay 27 personas desaparecidas que no se han vuelto a encontrar. Entonces, esta es la tumba del alpinista desconocido, para esas personas que por obvias razones pues no tienen su lugar de reconocimiento, por decirlo de alguna manera. Entonces este es el monumento, ya os digo, está el del guía de montaña, el de los alpinistas fallecidos en accidentes, el del alpinista desconocido, el cuerno ese que os he enseñado antes. Entonces aquí hay un montón de plaquitas, bueno, os la voy a enseñar así como curiosidad, ¿vale? Pero estos son pues eso de ¿cómo se llama esto? De partners, ¿sabes? De otras ciudades que tienen hermandad, o de equipos, o de otros países que están hermanados, o que mediante el alpinismo, perdonad las obras, ya os digo, están hermanados con Zermatt. Entonces aquí la patrulla de los glaciares, Zermatt, Arola, Verbier. Friendship, la amistad entre el Matterhorn y el Monte Fuji. Es aquí.
el Matterhorn, esto no. Zermatt y Myokogen. Esto es todo Japón. Lasting Friendship entre el Matterhorn y el monte Daimonji. Y aquí Zermatt y el Myokogen. Entonces, bueno, como veis, estamos aquí. Este es el monumento. Ya he dado toda la vuelta, entonces yo creo que ahora... Bueno, voy a intentar encontrar una pequeña curiosidad antes de irme a las tumbas. Si la encuentro os la enseño ahora mismo, y si no, vamos a la tumba del reverendo Hudson. Bueno, viajantes, después de estar media hora buscando la curiosidad esta que os quería enseñar, resulta que es que no está. ¿Vale? Entonces os comento. Lo bueno que tiene que he encontrado este monumento, que yo no sabía que estaba aquí. Así que, mira, os lo enseño. El monumento, bueno, lo pone aquí. Como recuerdo, a la primera ascensión al Matterhorn, el 14 de julio de 1865. Zermatt, 14 de julio de 1990. O sea, están celebrando el 125 aniversario de la... Esta veis aquí en el corazón, lleva el Matterhorn. No sé si significa algo porque no he encontrado nada en internet, ni sabía que estaba esto aquí. Lo que yo os quería enseñar es, ¿veis aquí esto que está quitado de césped? Vale, pues aquí, para conmemorar el 100, creo que era el 150, sí, el 150 aniversario de la primera ascensión, aquí pusieron los niños de aquí de Zermatt, hicieron como una especie de cápsula de tiempo. Entonces, en el que pusieron, pues, cómo desearían que fuera Zermatt en el futuro. Pero por lo que me acaban de comentar es que hace poco ha habido un temporal de estos tremendos y cayó algo encima de la... Perdona, el teléfono. Cayó algo encima de la placa de cristal porque, bueno, os estaré poniendo una foto para que lo veáis. Se veía como una especie de cristal en el que podías ver la cápsula de tiempo, pero se dañó el cristal y cayó de agua dentro y tal, entonces lo han tenido que quitar. Por eso está esta zona aquí. El caso que yo llevo media hora dando vuelta, digo, pues si tiene que estar aquí. Pero como soy muy torpe, digo, lo mismo es que no lo veo. Pero no, que no estaba. Pero bueno, esta era la curiosidad. La cápsula del tiempo que está aquí está conservada todavía. Lo que no sé dónde lo tienen o si la volverán a poner más protegida o qué. Pero bueno, a cambio he visto este monumento que la verdad que no me había fijado. No sé qué significa. O sea, quiero decir, está para el 125 aniversario, eso sí. Pero me refiero que aparte de llevar, pues eso, el Matterhorn en el corazón, no sé si los gestos que está haciendo significa algo, la verdad que no lo sé. Si me he enterado de algo después, os lo estaré poniendo, y si no, pues es un monumento muy bueno que hay aquí. Ahora sí, ahora ya nos vamos a la tumba del reverendo. Y bueno, viajantes, ahora que ya hemos visto los otros monumentos y tal, vamos a centrarnos en las tumbas. Entonces estamos aquí en la iglesia de St. Peter's, que es la iglesia anglicana aquí en Zermatt. Es una iglesia muy chiquitita, muy mona. Entonces aquí hay muchos ingleses enterrados, o sea, del Alpine Club o gente que directamente pasaba todas las vacaciones aquí. Entonces veis, tiene su propio cementerio anglicano. Y dentro de la iglesia, debajo del altar, creo recordar, está enterrado el reverendo Hudson, ¿vale? Él había nacido el 4 de octubre de 1828. Aquí, a ver que me estabilice, es que no sé si veis que el suelo tiene huecos. Pero ya os digo, él era el párroco en una iglesia de Skillington, en Lincolnshire. Entonces fue un escalador muy importante de la época dorada del alpinismo, que sabéis que además esa época acabó con este accidente. Entonces él había subido el primero al Monte Rosa en 1855, hizo la primera ascensión sin ayuda, vamos, sin guía, al Mont Blanc, también en el 55, y hizo el primer paso completo del Mönchjoch en 1858, o sea que él era muy experimentado, se había ordenado sacerdote en 1854. Entonces os voy a enseñar porque, bueno, no sé si encuentro alguna foto en internet, os lo intentaré poner, pero os voy a enseñar esta parte de la iglesia. Veis de todas maneras las vistas, porque tiene un monumento en Skillington, allí donde estaba su iglesia, tiene un monumento. Y bueno, tiene la tumba aquí, que es lo que os voy a enseñar ahora. Vamos a entrar. A ver si está la iglesia abierta. Ah, sí, está abierta, sí. Vamos para allá. Vale, pues ahora como veis, esta es la iglesia de St. Peter. Tiene esto como súper bonito. Muchos libros y tal. Entonces hay un montón de placas. También de gente, o sea, de ingleses que han estado por aquí. Pero no, la verdad que no los conozco, ¿eh? Os los enseño así un poquito mientras me voy acercando. El reverendo está enterrado aquí debajo del altar. Creo que además está con su esposa. Os voy a decir porque yo esto no lo sabía, ¿vale? Pero ahora al entrar he visto que pone Caroli y Emilia. Sabéis que
Él se había casado en junio de 1862 con Emily Antoinette Milne. Tenían 2 niños pequeños. Entonces, bueno, ¿veis? Este es el altar. Y entonces aquí pone en pia memoria Caroli et Emiliae Hudson. Pues eso, Charles y Emilia Hudson. Qui quinquaginta años disjunti nunc. Después de 50 años separados, vuelven a estar unidos. Supongo que a ella la enterraron aquí después. Cuando murió ella la enterrarían aquí. Luego aquí pone algo también como... Es que claro, estoy traduciendo aquello del latín. Mundus dare non potest pat... No sé qué significa, es que para qué os lo voy a decir. Supongo que está enterrado debajo del altar. No veo que haya ninguna placa ni nada, así que el asiento es súper bonito. Bueno, está, ¿veis esto, no? Esto normalmente podría estar cerrado, pero está abierto, así que supongo que querrá decir que podemos entrar. Entonces aquí está el asiento este. Regalo de Eliza J. of una señora de Surrey. Ha regalado él. Pero ya veis que no, que de la tumba no se ve nada. Pero bueno, este es el altar. Tiene que estar por aquí debajo. Pero vamos, no se ve así una tumba como tal. Estoy mirando a ver si hubiera alguna... Ah, Charles, aquí. Acercar aquí donde el órgano. Debajo del altar, esperando a la llegada de nuestro Señor Jesucristo, descansa ahora los restos terrenales de Charles Hudson, vicario de Skillington, en Lincolnshire, muerto en el Matterhorn el 14 de julio de 1865. Movido aquí después de descansar 46 años en el cementerio. Esto os lo voy a enseñar ahora después. Sabéis que en el cementerio, bueno, os lo voy a comentar después, pero vamos, que él descansaba en el cementerio y luego le trajeron aquí en 1913. Pero vamos a ir al cementerio para que os lo enseñe. Y bueno, viajantes, ignorar las obras, ¿vale? Es que están de obras aquí. Pues aquí tenemos las tumbas de Douglas Hadow, Michel Crotz y los Taugwalders, ¿vale? Vamos a ir uno por uno. Aquí estuvieron enterrados Hadow y Hudson. Pasa que Hudson le llevaron en 1913 pues a la tumba que os acabo de enseñar. Pues aquí tenéis a Douglas Robert Hadow, nacido el 30 de mayo de 1846, tenía 19 años. Pues como veis aquí hay, así se ve algo porque es que no se pone. Opfer den Absteigung, víctima de la escalada al Matterhorn el 14 de julio del 65. Michel Crotz, Robbie, Douglas y Hudson. Entonces supongo que una de estas tumbas era la de Hudson y esta es la de Douglas. Aquí lo veis, Douglas Robert, hijo mayor de Patrick Douglas y Emma Hadow. Perdona, es que está en muy mala condición esto ahora. Que murió descendiendo del Matterhorn el 14 de julio de 1965 con 19 años. Aquí, y esta es la Charles Hudson, vicario de Skillington en Lincolnshire. Su cuerpo descansa ahora debajo del altar en la iglesia inglesa. Yo digo, estaban aquí los dos. Ah, espera, que aquí pone algo también. Muerto en el descenso del Matterhorn igual, con 65 años. Ya os digo, estar en las tumbas. Ahora mismo solamente está Hadow. Entonces aquí tenemos a Michel Crotz. Sabéis que era el guía de montaña de Chamonix. Lo veis aquí a la memoria de Michel Auguste Crotz. Ahí está en francés. A ver, os lo enseño por todos los lados. Él había nacido el 22 de abril de 1830. O sea, tenía igual 35 años. Entonces él... Espera, es que no sé cómo acercarme. Perdona, que estoy haciendo aquí equilibrios. Se lo decía, 22 de abril de 1830. Era un guía de montaña muy famoso, muy reconocido, que él había incluso, perdonad, empezó su carrera en 1859 subiendo al Mont Blanc y hizo varias otras
ascensiones, también las primeras como la Grande Casse, el Montbiso o la Aiguille d'Argentière. Perdonad, sabéis que no sé explicarlo todo. Entonces ya os digo, este era muy famoso, pero falleció, fue él, o sea, él iba el primero, o sea, llegó él y Whymper a la cima los primeros, y entonces al bajar, como él era el guía, él iba el primero y luego Hadow iba después. Él iba controlando que Hadow pisara bien. En una de estas Hadow se escurrió y se los llevó por delante. Y luego aquí tenemos la tumba de los Taugwalders, que fueron los únicos, junto con Whymper, que no murieron en el Matterhorn, murieron de su edad, muerte natural, quiero decir. Entonces están enterrados los dos juntos aquí, el padre y el hijo. ¿Os veis aquí? Peter Taugwalder, padre e hijo. Berufstroyen. O sea que su oficio era ser guías de montaña, y fueron los primeros en subir al Matterhorn en 1865. Ya os digo que sobre todo el padre sufrió muchísimo porque le echaron la culpa a él sin tener culpa, y bueno, mataron su fama. Entonces si nadie confía en ti, no te dan trabajo, nadie se fía de que tú le subas a la montaña bien. Entonces el padre había nacido el 4 de abril de 1820 y falleció el 11 de julio de 1888. Había subido más de 120 veces al Matterhorn después de la primera vez. Se había casado en 1841 con una mujer que se llamaba Ana María. Tenían dos hijos, Joseph y Peter. Pasa que su esposa murió antes de la primera ascensión, o sea que él ya venía con un buen golpe. Y luego, 2 años después de la tragedia del Matterhorn, su hijo Joseph se ahogó en el Schwarzensee, que es uno que está por allá arriba. Y entonces él después se fue a los Estados Unidos incluso, porque se había dado a la bebida de lo que estaba sufriendo, porque todo el mundo le señalaba y le decían que era él el culpable, que había cortado la cuerda y tal. Entonces intentó irse a los Estados Unidos, pero nada, volvió y falleció, pues eso, con 68 años. Y luego su hijo, es aquí, había nacido el 12 de noviembre de 1843 y se casó 2 veces. La primera vez en 1867 con Bárbara Salzberger y la segunda vez en 1878 con María. En total creo que tuvo como unos 12 hijos, lo que pasa es que las fuentes varían, ¿vale? Entonces él sí que fue un guía de montaña muy famoso, muy reconocido, subió más de 125 veces al Matterhorn. Entonces aquí le llamaban además Matterhorn Peter, Pedro el del Matterhorn. Entonces bueno, pues aquí ya os digo, él tenía muchísimos descendientes, incluso hoy en día, que han luchado mucho por rehabilitar su figura, porque no se merecían lo que les habían hecho sufrir. Entonces bueno, pues aquí perdonad que no esté ahora mismo esto en las mejores condiciones. Pienso que lo que os voy a poner ahora, espera, me voy a alejar, es que estoy intentando andar así, ¿vale? Entonces lo que voy a hacer es, os voy a poner una foto de cómo estaban las tumbas cuando vine hace un par de meses, para que las veáis bien, mientras os comento un poquito sobre Sir Francis Douglas, que es el que no tiene tumba. Lord Francis William Bovary Douglas había nacido el 8 de febrero de 1847 y era hijo del 8º marqués de Queensberry y de su esposa Caroline, y tenía 4 hermanos, 2 mayores y 2 menores. Tenía 18 años cuando murió y bueno, como sabéis, aunque no se encontró su cadáver y no tiene una tumba, en el mausoleo de su familia en Comertrees, en Escocia, tiene esta placa que le recuerda. Y bueno, viajantes, aquí comencé este vídeo, aquí comenzó esta aventura en 2 partes. Como veis, el Matterhorn está ahí medio escondido, parece que no quiere revelar todos sus secretos. Y bueno, va a seguir fascinándonos, aunque hayamos llegado hasta su cumbre. Esta montaña sí tiene algo que fascina. Entonces espero que os haya interesado este viaje, que lo hayáis entendido, porque la verdad que hay veces que yo no me explico demasiado bien. Pero bueno, espero que os haya interesado, que hayáis aprendido algo si no conocíais esta historia. Desde aquí mi homenaje no solamente a las 7 personas que fueron los primeros en llegar, sino a todas las que todos los años suben, a los más de 500 personas que han perdido su vida en esta montaña, que cada año son entre 2 y 5. Pero bueno, desde aquí, desde Zermatt, me voy a despedir. Muchas gracias a todos por haber hecho este viaje conmigo. Ya sabéis, darle al like, suscribiros y todas esas cosas.
Y pues nada, desde Zermatt a los pies del Matterhorn me despido hasta la próxima. Un saludo, viajantes.